Bien, vamos a ver entonces en esta lámina, la primera lámina, la tiroides de Hashimoto, ¿no? Bien, esta tiroides de Hashimoto ya nosotros hemos hablado que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y que esta enfermedad autoinmune pues es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Esta muchas veces está asociada a un problema autoinmunitario y se presenta entre los 40 y 60 años de edad. Más frecuente, como todas las patologías endocrinas, es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Ahora, esto también se ha asociado que esto dentro del punto de vista patogénico, además del hipotiroidismo, que hay factores que pueden conducir a esta lesión, está asociado también un factor, una falla genética del HLA-DR3. No hay que olvidar que el HLA-DR3 también está asociado a una falla genética de el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves. También está asociada a este tipo de lesiones. Bien, esta tiroides Hashimoto, que puede ser primaria o puede ser también secundaria, esto se debe a una serie de alteraciones. Como ustedes pueden ver acá, no puede deberse a un déficit de yodo, a veces puede ser también algunas radiaciones, ¿no? Radioterapia cervical que haya producido, que se haya realizado el paciente, alguna alteración postquirúrgica, ingesta excesiva de yodo. A veces esta ingesta excesiva de yodo generalmente se va a dar en algunos pacientes, ¿no? A veces de repente que está en tratamiento con hipertiroidismos y la función es llegar a un eutiroideo, ¿no? O sea, eutiroidismo, o sea, una normalidad en la función, en los niveles. Eso es lo que se quiere con la medicina. Pero hay algunos que no acatan este periodo de control y siguen tomando, entonces pueden pasar a un hipotiroidismo. Otra vez se puede deberse a una hipoplasia o aplasia tiroidea, ¿no? Y así algunas series de enfermedades que también pueden estar relacionadas con este tipo de lesiones. Esta lesión, desde el punto de vista clínico, miren ustedes acá tienen, generalmente vamos a tener la astenia, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de cabello, dificultad para concentrarse, estreñimiento, aumento de peso, ¿no? A veces, y esta es cosa curiosa muchas veces, ¿no? Aumento de peso, porque pacientes generalmente son gorditos, y entonces en estos pacientes, pues, entonces, este, ¿qué cosa es lo que ha pasado acá con estos pacientes? Que a veces quieren bajar de peso y no pueden bajar de peso. Hacen mil maravillas, se van donde el dietista, comienzan a hacer una serie de ejercicios y no bajan de peso. Pero si van donde un endocrinólogo le hacen un estudio de dosajes hormonales, van a encontrar entonces una alteración y eso puede ser, ¿no? Una de las causales. Algunas veces también por el tamaño y crecimiento de esta glándula pueden prestar otro tipo de alteraciones, como son a veces cuando esto crece grande, entonces puede alterar la tráquea o puede desviarla o puede sufrir cierto tipo de lesión que da como problema a veces la disnea, voz ronca, ¿no? O a veces, algunas veces la parestesia también, y asociadas a ellos puede encontrarse otro tipo también de lesiones con la calambre, artralgia, etcétera. Entonces, una serie de lesiones o de sintomatología que puede estar asociada a la tiroiditis de Hashimoto. El crecimiento generalmente es difuso. El crecimiento es difuso y es asimétrico. O sea, esto quiere decir, mire usted, por un lado, un nódulo grande, por otro lado, un nódulo pequeño, y acá igual, ¿no? Un crecimiento asimétrico que puede ser, a veces acá un crecimiento, crece por acá, crece, entonces es asimétrico todo eso. Aquí yo puedo encontrar una parte tiroide de repente normal y aquí está ya anormal. Aquí puede encontrarse igual hacia arriba, hacia los polos también, ¿no? Entonces son crecimiento asimétrico, ¿no?
y un agrandamiento muchas veces difuso. Entonces, y algunas veces nodular, como se lo ven en esta. Entonces, un agrandamiento difuso, a veces asimétrico, nodular. Consistencia es dura, ¿no? La consistencia. Al corte, la cápsula está intacta, está bien encapsulado. Superficie de corte constituido por tejido amarillento o tejido pardo o también tejido grisáceo. Entonces la consistencia es firme y a veces en la superficie corte vamos a encontrar estas superficies medias nodulares. Es lo característico que se va a encontrar este tipo de lesiones. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver, acá ustedes pueden ver un corte. Y si yo les muestro esto, ustedes lo primero que van a decir es una hiperplasia folicular linfoide, ¿no? Porque eso es lo que parece. Y parece eso, ¿por qué? Porque esta presencia de folículos linfoides de diferentes tamaños. Entonces, eso es lo que hemos descrito nosotros en hiperplasia folicular linfoide. Y curiosamente, es que eso es lo que sucede en la tiroides de Hashimoto, que hay un denso infiltrado linfoide o linfoplasmocitario. Algunas veces que forman acúmulos, ¿no? Acúmulos de tejido linfoide, y otras veces que tienen centro germinal, con centros germinales de diferentes tamaños, folículo primario, folículo secundario. Y esto se desarrolla, como digo, y comienza a reemplazar a todo el tejido tiroideo, comienza a reemplazarlo. Y esto de aquí, estos huequitos que ven acá, esto es lo que nos queda, ¿no? Como si fuese toda esta zona de tejido tiroideo, ¿no? Acá lo vemos mejor. Miren ustedes acá. Entonces, infiltración extensa del parénquima por infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, que contiene el linfocito primario, que son los folículos linfoides o los nódulos o los acúmulos, y los secundarios que contienen los centros germinales. Los folículos tiroideos son pequeños, acá lo vemos, son pequeños, folículos tiroideos son pequeños, atróficos, con escaso material coloide. Algunas veces estas celulitas pueden presentar un cambio de coloración y que eso, cuando presenta un cambio de coloración tenemos ya la célula de Hartel. Muy bien. Tenemos acá entonces a otro aumento la presencia de estos folículos linfoides con centros germinales, con denso infiltrado inflamatorio difuso de este tejido linfoide. Estos son los restos que quedan de folículos tiroideos pequeños, atróficos, y que en su luz muestra escasa cantidad de material coloide. Otra fotografía igual también a mayor aumento, ¿no? Y también acá miren ustedes acá, miren este citoplasma, y miren acá que se ve un poco más rojito. Estos son los cambios celulares o la célula de Hartel, ¿no? Estas son ahí las células oncocíticas que se van a dar y que muchas veces también es posible verlo en este tipo de lesión. Igual acá, tenemos acá cambios celulares oncocíticos característicos. Infiltrado inflamatorio, miren, todos estos infiltrados inflamatorios, linfoplasmocitario, con presencia de folículos tiroideos pequeños, atróficos, miren cómo acá todavía hay una luz, acá igual, acá está disminuyendo, acá sigue, miren ustedes, disminuye, y hasta hacerlo desaparecer. Entonces lo comienza a atrofiar. Todo este componente inflamatorio comienza a atrofiar todos estos folículos tiroideos. Por eso todo este componente inflamatorio, esto es lo que está reemplazando al parénquima folicular tiroideo. Muy bien. Y todo esto corresponde a un folículo tiroideo, este es su centro germinal, y hacia abajo tenemos entonces la presencia de estas folículos. Perdón, folículo linfático es esto, no es folículo tiroideo, folículo linfático. Y esto de acá son folículos tiroideos pequeños, ¿no? Con escaso material coloide en su luz. Alguno de ellos ya muy pequeñito, ya sin funcionabilidad, ¿no? Entonces todo esto ya comienza a ser atrófica, una atrofia de la tiroides. Entonces, si hay una atrofia, no hay T3, no hay T4, y eso hace pues que esto pues haya un hipotiroidismo. Muy bien, un panorámico donde ya muy similar a la primera lámina mostrada, ¿no? Donde se ven, ¿no? Que estas denso infiltrado inflamatorio, todo esto de acá,
de células linfoides o linfoplasmocitarias y algunas de ellas con presencia de centros germinales de diferentes tamaños que reemplaza a todos estos folículos tiroideos, los cuales se encuentran pequeños y atróficos, ¿no? Por este reemplazo. La funcionalidad de estos folículos, por supuestamente que ya están venidos a menos, ¿no? Entonces ya no hay una funcionalidad adecuada de esta lesión. Igual, también para ver lo mismo. Aquí también vemos estas lesiones, todas estas características, ¿no? De folículos pequeños y atróficos. Aquí con la justa se ven algunas celulitas, ya no se ve en este lumen con el escaso material coloide. Este es un folículo, ¿no? Con linfoide, ¿no? Con su centro germinal. Bien, eso sería entonces la relación a esta primera lámina. La segunda lámina que vemos nosotros es el carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, esta carcinoma papilar de tiroides generalmente se puede dar en gente joven o también se puede dar en gente adulta, estos carcinomas papilar de tiroides. Entonces, esto tranquilamente podemos verla, pues a veces en una señorita de 12 años, de 13 años, 15, 14 años, como también lo podemos ver en personas mayores, estos carcinomas folicular de tiroides. Muy bien, este carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Que se va a presentar, generalmente esto tiene pues un riesgo o factores de riesgo que vamos a tener y que se van a tener en cuenta cuando nosotros estudiemos estos tipos de carcinomas papilares. Y dentro de esto tenemos nosotros que estos factores de riesgo, ¿no? A veces tenemos que ver que son las radiaciones ionizantes, ¿no? Las radiaciones ionizantes que puedan presentarse en este tipo de carcinomas, ¿no? Entonces tenemos que ver todas estas lesiones que se van a ver aquí. Otra, tenemos los antecedentes familiares. Es muy importante también ver estos antecedentes familiares que puedan presentar estos pacientes, ¿no? Son antecedentes familiares y sobre todo cuando son familia directos o hermanas, ¿no? O madre e hija son los que tienen que presentar estos tipos de alteraciones y vemos también. Otra también, a veces, dentro de estos factores que pueden presentarse también, tenemos que son la tiroides Hashimoto, una dieta baja en yodo, ¿no? Una predisposición genética también pueden presentarse estas lesiones, ¿no? Muchas veces dentro de estas enfermedades, ¿no? Del carcinoma papilar de tiroides, entonces tenemos también que están relacionados con diferentes o algunas veces con diferentes tipos de patogénesis molecular o asociadas, algunas veces asociadas a estos cambios moleculares, ¿no? Pero ante esos, muchas veces nosotros definimos cómo está dentro de esta exposición también un cambio al medio ambiente, a veces una dieta rica en yodo, o dieta baja en yodo, como el bocio, ¿no? Factores hereditarios también ya le hemos mencionado. Muy bien. Factores hereditarios, aumento de riesgo, muchas veces se dice que hay hasta un 5 o 10% de posibilidades, ¿no? Cuando hay estos factores hereditarios, se puede presentar este tipo de lesión, ¿no? Algunas veces también se le ha asociado a la poliposis adenomatosa familiar, también se le ha asociado
a esta enfermedad, ¿no? Bien, entonces tenemos pues ahí, dentro de las manifestaciones clínicas, como le dije, esto generalmente se puede presentar a veces en adultos jóvenes o también se puede presentar en personas mayores, ¿no? Yo he visto casos de esta lesión en una niña de 13 años de edad, ¿no? Pero también puede presentarse a partir de los 40 o 60 años de edad se puede presentar esta lesión. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y también la raza, muchas veces más frecuente en raza blanca que en raza negra, ¿no? Generalmente esta se presenta como un nódulo tiroideo, ¿no? Se puede presentar una masa nodular o nódulo tiroideo, algunas veces indoloro, ¿no? Y que esta masa tumoral indoloro generalmente puede presentarse también en el 67% se puede presentar en la glándula tiroides. En un 13% puede afectar la glándula tiroides y ganglio cervical. Y un 20% se puede presentar también como ganglios cervicales, ¿no? Entonces, la presentación varía. ¿Y por qué? Porque esta lesión muchas veces puede ser pequeña, puede ser a nivel glandular, pero algunas veces cuando esta crece en forma periférica es muy infiltrativa. Esta lesión infiltrativa es lo que hace y comience a comprometer el tejido adyacente y o también metastizar a los ganglios linfáticos cervicales. Por eso es de que se dice que si gran parte de esto se presenta en la glándula tiroides, una de estos puede comprometer glándula tiroides y glándula cervical. Y otra vez solamente puede comprometer a glándula cervical. Dependiendo del tamaño, puede presentar algunos otros tipos de patologías. Por ejemplo, una disfonía, ¿no? Por ejemplo, de repente una disfagia o una disnea o un estridor, ¿no? A veces puede ser tos también que pueden presentar, ¿no? Entonces, muchas veces estas lesiones se van a dar de acuerdo, la presentación clínica de acuerdo a estas lesiones. Muy bien. Macroscópicamente, cuando nosotros hablamos de esta lesión, a veces puede ser bien circunscrita, pero también puede ser mal definida o mal circunscrita. Puede ser única o puede ser múltiple, ¿no? A veces pueden presentar fibrosis y algunas veces pueden presentar calcificaciones, también se puede. A veces se puede observar extensión de la cápsula, o sea, esta lesión puede afectar más. Aquí tenemos, mira, la presentación es variada, que puede ser única o puede ser múltiple. Puede ser quística o puede ser sólida. Puede ser algunas veces bien definidas y otras veces mal definidas, ¿no? Entonces, y algunas veces se puede inclusive ver la multifocalidad. Son múltiples focos que se puedan presentar, múltiple focalidad que se presentan estas. Las áreas irregulares pueden presentar fibrosis muchas veces en estas, ¿no? Son áreas irregulares, a veces con aspecto fibroso, y algunas veces podemos sentir también ciertos tipos de lesiones quísticas. Algunas, dependiendo del tamaño, pueden presentar áreas de congestión o áreas de hemorragia. En las lesiones quísticas se puede ver, aquí hay una lesión sólida y esta es una lesión quística. A veces en estas lesiones quísticas puede ver entonces un crecimiento de tipo papilar. Entonces, bueno, acá ya está descrito todo lo que hemos hablado, está descrito. Lesiones solitarias o múltiples, algunas bien circunscritas, otros que infiltran parénquima. Borde poco delimitado con zona de fibrosis, calcificación quística. La superficie de corte a veces puede presentar estos focos papilares, sobre todo en estas formaciones quísticas, que es lo que caracteriza a este tipo de lesión. Muy bien. Dentro del punto de vista, nosotros vamos a describir al carcinoma papilar, clásico, ¿no? No vamos a describir otro tipo de carcinoma papilar clásico y eso es lo que vamos a describir.
Si nosotros estamos hablando, si estamos hablando de un carcinoma papilar, entonces es lógico que se presente entonces múltiple, a veces puede presentarse, le digo esto porque esto puede tener un patrón papilar, patrón sólido, patrón trabecular, patrón micronodular, macronodular, etcétera. Entonces puede ser una serie de patrones. Pero lo que vamos a describir acá es el patrón clásico. El patrón clásico es el papilar clásico, ¿no? Entonces miren ustedes acá, ¿qué cosa vemos esto? Papila, formaciones papilares. Ah, bueno, entonces ni hablar. Son formaciones papilares ramificadas. Ah, muy bien, están ramificaditas todo. Entonces es una papila, carcinoma papilar. Muy bien. Un poco de fibrosis, ya fibrosis y un poco de esclerosis también que se va a ver acá, ¿no? Entonces, esto es normal en eso, en este tipo de lesiones. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿no? Estructura papilar, carcinoma papilar con eje vascular, carcinoma papilar con eje vascular y tenemos área de fibrosis también. Muy bien, eso ya tenemos acá. Y acá tenemos ya descrita todo lo que vamos a encontrar, todo. ¿Está bien? Entonces, por un lado vamos a tener carcinoma papilar con eje vascular. Primera característica. Otra característica que podemos encontrar también son los cuerpos de Samoma. Cuerpos de Samoma. Estos son los cuerpos de Samoma, ¿no? Característicos. Área de fibrosis también, aquí lo tenemos, o áreas hialinizadas. Pero lo más característico es a veces un agrandamiento y superposición o agrupamiento de núcleos, ¿no? Entonces tenemos a veces ahí un pequeño agrupamiento nuclear, miren, un pequeño agrupamiento nuclear. Pero lo curioso es que ustedes pueden ver acá que estos núcleos tienen un área blanquecina. O sea, la cromatina tiende a irse hacia la periferia. Mire usted acá, mire estos núcleos, ¿no? Esta cromatina tiende a ir a la periferia. Cuando esta cromatina se va hacia la periferia, entonces le da un aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Un aspecto de vidrio esmerilado. Ahora, todos estos componentes de esta cromatina, a veces lo que nosotros lo llamamos esto es entonces una pseudoinclusión intranuclear, ¿no? Todo esto le da acá una pseudoinclusión intranuclear. Esto es lo que se ve acá. Aquí está y todo esto y esto es lo que le da un aspecto de vidrio, del núcleo con vidrio esmerilado. Puede ser pequeño, puede ser grande también, ¿no? Entonces, esto es característico en esta lesión, ¿no? Entonces, a esto es lo que se denomina, muchas veces ustedes lo pueden encontrar, los ojos de la huérfana Annie en su literatura, ¿no? Ojos de la huérfana Annie. Otras veces, la cromatina puede crecer hacia la parte central y puede formar como una pequeña barrita. Eso es lo que se llama los núcleos en barra o núcleos también en grano de café. También característico en esta lesión, ¿no? Núcleo en barra o núcleos en grano de café. Muy Acá no nos interesa el pleomorfismo, no nos interesa la atipia, no nos interesa la pérdida de la polaridad, no. Lo que estamos describiendo aquí son las características nucleares y eso es lo que llama la atención. En toda la patología endocrina, lo que vemos ahí, más que todo la morfología y el patrón arquitectural que va a presentar estas lesiones, para determinarla y para también llamarla de esa manera. Muy bien, entonces estas son las características, usted ya la tiene aquí descrita, ¿no? Entonces la mayoría son infiltrativos y bien delimitados o encapsulados. El estroma puede ser fibrótico, calcificado o osificado. Los cambios quísticos en el tumor primario o en la metástasis no son infrecuentes, ¿no? Entonces pueden presentar estos tipos de lesiones. Acá tenemos un patrón papilar también, donde podemos ver ya todas estas características que ya nosotros hemos señalado. Muy bien. Miren, igual, ¿no? Patrón papilar con área de fibrosis. Acá no vemos, por ejemplo, los cuerpos de Samoma, ¿no? No están acá, no figuran en esta lesión. Algunas veces esto es lo que no quería llegar, porque algunas veces puede dar esto una sensación de una variante, ¿no? Una variante folicular
o macrofoliculares, como se ven aquí, ¿no? Entonces esto no, esto es solamente para que ustedes vean, pero todas estas también, a pesar de las características, cuando nosotros vemos esto, tenemos que buscar los núcleos. Núcleos, miren, tu núcleo en barra, pseudoestratificación, o perdón, inclusiones, ¿no? Estas pseudoinclusiones intranucleares citoplasmáticas, acá. Entonces, esto acá núcleo en barra. Entonces, esto acá, miren ustedes acá, también los núcleos medios claritos como en vidrio esmerilado. Esas son las características que nos va a determinar que esto pues es un carcinoma papilar de tiroides. Muy bien. Esto es en cuanto al carcinoma papilar de tiroides. Ahora vamos a ver otro tipo de lesión que es el carcinoma medular. El carcinoma medular de tiroides también es otra lesión que también se le denomina un, un carcinoma a veces sólido, a veces se denomina carcinoma de la célula C, o a veces también se le puede un carcinoma neuroendocrino también, ¿no? Es un tumor epitelial maligno. Y esto va a ser producido, un tumor maligno que va a ser producido por las células parafoliculares o las células C. Estas son generalmente, constituye alrededor del 5% de todos los carcinomas de la glándula y suele diagnosticarse en la quinta o sexta década de la vida. Es más frecuente en mujeres y existe una presentación esporádica, bueno, también en un 75% de los casos, mientras que en el resto corresponde a una forma familiar o hereditaria, ¿no? Entonces, son dos tipos de presentaciones que tienen que ver. En las esporádicas, a veces los 2/3 de los carcinomas medulares tienen una mutación del RET. O sea, esto siempre vamos a tener que esto van a formar parte de la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? El carcinoma medular de tiroides no se relaciona como los anteriores ni con déficit de yodo ni con radiación ionizante. En este caso existe una predisposición genética y una cuarta parte de los pacientes posee una agregación familiar. Siempre van a estar ahí y están relacionados con los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. ¿Sí? Esta neoplasia endocrina múltiple es el NEN2A o síndrome de Siple, donde se asocia el carcinoma medular de tiroides, se asocia con el feocromocitoma e hiperparatiroidismo. O en el 2B, también feocromocitoma, el ganglioneuromatosis también puede afectarse ahí en el 2B, ¿no? También en el NEN2A o en el NEN 2B. Entonces tenemos muchos de estos carcinomas y sobre todo en el NEN 2B, como le dije, ahí está asociado a estas mutaciones. Algunas veces se puede decir también en cromosómicos, cambios cromosómicos, pero ya estos no vamos a entrar en más detalles, simplemente que está asociado a estas neoplasias endocrinas múltiples, como hemos mencionado. Muy bien. Clínicamente, ¿qué cosa es lo que, a veces, qué cosa es lo que, la incidencia de este tumor es aproximadamente, como le dije, el 5% de todas las neoplasias malignas. A veces el esporádico se puede presentar a veces en la quinta o sexta década de la vida y el tipo familiar que se puede presentar antes de los 40 años de edad, ¿no? Algunas veces, cuando está asociado al NEN2A o al NEN2B, inclusive se puede presentar mucho más jóvenes todavía, ¿no? El paciente generalmente va a presentar una masa tumoral tiroidea. Una masa tumoral es lo más característico que vamos a encontrar en estos pacientes, ¿no? Una masa tiroidal que, de acuerdo al tamaño, puede provocar cierto tipo de alteraciones, ¿no? Y esto puede estar en relación con una disfonía, una disfagia o enofagia o dificultad respiratoria. También estos pacientes pueden presentarse con diferentes síndromes paraneoplásicos. A veces pueden debutar con un síndrome de Cushing o un síndrome de tipo
carcinoide. Son las características de esta lesión. Bien, muchas veces, dentro del punto de vista clínico, llama la atención a veces los niveles séricos de calcitonina, ¿no? Entonces, esos también tenemos que tener en cuenta cuando esto ya se presentan estos tipos de pacientes, ¿no? Bien, los esporádicos presentan unos tumores solitarios, son sólidos, y los familiares son múltiples y bilaterales, ¿no? Entonces pueden ser aquí, de repente un sólido, o puede ser un bilateral. Y no encapsulado. La superficie es firme, de colores pardo claro, amarillento e infiltrante. Y puede haber focos de hemorragia y necrosis dependiendo también del tamaño de la lesión. Entonces, siempre los esporádicos entonces son tumores solitarios y los familiares son múltiples y son bilaterales, ¿no? Entonces, los esporádicos afectan un solo lóbulo y los familiares o hereditarios afectan ambos lóbulos. Pueden afectar estos tipos de lesiones. Muy bien. A veces dentro del punto de vista histológico, también puede presentar patrones, a veces organoide, insular, el patrón sólido. Puede presentar una serie de patrones, ¿no? Una serie de patrones. Muchos de ellos, miren ustedes acá, estas formaciones algunas veces pueden ser células. Aquí no podemos ver, son nidos o islas de células agrupadas, ¿no? Y esta célula, ¿qué cosa es lo que va a caracterizar? Que pueden ser algunas veces células redondas, células fusocelulares, ¿no? Fusocelulares también pueden ser, ¿no? O plasmocitoides. La cromatina nuclear muchas veces es fina y puntiforme, como la vemos ahí, una cromatina nuclear bastante fina y puntiforme. Acá tenemos constituido por células fusiformes, como está acá, poligonales, como podemos ver aquí, y pueden formar nidos o pueden formar trabéculas también, como se ven acá. Los núcleos son redondos, citoplasma es granular, eosinófilo o anfófilo. Todo el estroma muestra un depósito de amiloide. Eso es lo característico también en estos tipos de lesiones. Entonces, acumulación de amiloide en el estroma, células redondas, ovales, fusiformes, cromatina nuclear puntiforme, ¿no? Puede haber también una invasión linfovascular, puede haber, ¿no? En algunos casos se puede determinar y ver estos tipos de infiltraciones. Acá igual, esta es la matriz. Aquí cuando nosotros queremos darle esta prueba complementaria, tenemos que pedir, en principio, tenemos que pedir la tiroglobulina ¿no? Tenemos que pedir la calcitonina, mínimo, ¿no? La calcitonina. Y también podemos pedir, pues, la cromogranina o sinactofisina, ¿no? Y todo eso nos tiene que dar positivo. La tiroglobulina tiene que darme negativo, ¿no? La TIF. Acá también le tenemos que tener una prueba de histoquímica. Y la prueba de histoquímica es el rojo de Congo. Este rojo de Congo me tiene que dar positividad a todas estas áreas. Entonces con eso ya yo sé que este se va a mostrar un color verde manzana y que eso me va a permitir el diagnóstico de ¿qué? El diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides. Bien, acá tenemos igual las mismas características mencionadas, ¿no? Diferentes patrones y con estas variabilidad celular que presentan esta lesión. Este es un panorámico donde vemos ya toda la extensión del tumor. Aquí vemos que parece ser que está comprometido o ha salido fuera de la cápsula. Bien, estas zonas rojitas o zonas más coloreadas son matriz externa, estas corresponden a componente amiloideo, y estos son los núcleos celulares. Acá vemos mejor todavía, mayor aumento, cómo que se distribuye todo este patrón celular. Muy bonito acá.
¿no? A veces algunas celulitas son alargaditas, otras son redonditas, ¿no? O poligonales, que forman unos nidos, ¿no? Celulares con una matriz, ¿no? También constituida por amiloide. Bien, eso es entonces lo que corresponde pues a este tipo de lesión. Bien, ahora vamos a ir pues al feocromocitoma, ¿no? Carcinoma al feocromocitoma, que también es otro tipo de lesión, ¿no? Otro tipo de lesión en la cual vamos a encontrar estas lesiones en donde lo vamos a encontrar en la glándula suprarrenal. Muy bien. Estas feocromocitomas son tan constituidos por células cromafines y que estas van a secretar la catecolamina, ¿no? A veces se dice, generalmente aparece entre la tercera y la quinta semana de cada. Generalmente eso es lo que habíamos conversado, que se le llama muchas veces esto el tumor del 10%. ¿Y por qué el tumor del 10%? Porque muchas veces el 10% se presenta en un solo lado, pero el 10% puede ser bilateral. Generalmente son benignos, pero el 10% puede ser maligno. Se presenta en la glándula suprarrenal, que es una glándula adrenal, o sea, una glándula, pero también puede presentarse en otras glándulas, también a veces en el simpático, ¿no? En el nervio parasimpático vertebral, por ejemplo, ahí se puede presentar. Generalmente se puede presentar en una persona, pero el 10% puede ser familiar. A veces se presenta en adultos, ¿no? A veces en tercera, quinta década, pero el 10% se puede presentar en niños. Generalmente, estos pacientes sufren con el cuadro clínico característico de hipertensión, pero el 10% puede ser normotenso. Por eso se le llama una presión, se le llama un tumor del 10%, ¿no? Estos generalmente crecen, como os digo, en la glándula suprarrenal y dentro del punto de vista clínico, el punto de vista clínico se va a caracterizar, ¿por qué? Porque presenta cefalea, taquicardia, diaforesis e hipertensión, ¿no? Hipertensión es lo característico en esta lesión. Ahora esta hipertensión juega un papel importante. ¿Por qué? Porque a veces el estrés de estos pacientes conlleva a esta lesión hipertensiva que puede ser, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes, muchas de estas crisis hipertensivas de estos pacientes se dan pues al momento porque están estresados, son muy intensos estos pacientes. Comienzan, de repente se saben que van a ser operados el día de mañana o pasado o en la fecha que le han dado, está tranquilo o tranquilo. Cuando lo están preparando o lo suben a la camilla para llevar a sala de operaciones, ¡pum! Ese estrés hace que haya una crisis hipertensiva. Y esa crisis hipertensiva, pues, a veces es un poco difícil de tratar, ¿no? Entonces, otra vez, vuelve a su cama a calmarlo, a hablarle o a sedarlo para poder ya realizar el acto operatorio, ¿no? Para su mejoría. Entonces, clínicamente se caracteriza por hipertensión, el cuadro característico, diaforesis paroxísticas, a veces estos diaforesis paroxísticas nocturnas, entonces, muchas veces estos pacientes tienen una sudoración bastante profusa, y sobre todo en las noches. A veces se levantan y están completamente sudorosos. ¿Y por qué? Porque la fiebre, pues a veces se libera, ¿no? Entonces, y esto hace pues que haya la temperatura hace pues que haya una gran liberación, ¿no? De diaforesis, ¿no? Y no es que sea simple, sino a veces la ropa o los vivirí o las camisetas que se ponen salen húmedas o mojadas, ¿no? Bien, entonces estos son un cuadro clínico característico de esta lesión. Es una lesión B circunscrita, no encapsulada. Todo esto de aquí, esto rojito, esto amarillito o color medio naranjita, esa es la cápsula suprarrenal y esta es la parte medular donde va a crecer. Toda esta lesión, entonces el tamaño varía, el tamaño puede ser a veces 1 centímetro, 2, como puede crecer hasta más de 6 centímetros, ¿no? El tamaño variado. La superficie es bien circunscrito, no encapsulado,
a veces de color, a veces un color marrón o un color marrón parduzco con áreas de hemorragia, como lo estamos viendo acá, ¿no? Un color, áreas hemorrágicas, y eso es característico en estos tipos de lesiones. Desde el punto de vista histológico, nosotros tenemos que ver que esto, la glándula suprarrenal siempre tiene sus capas, ¿no? Esta es la cápsula, la corteza tiene una capa glomerular, aquí la primera capita, una capa fascicular y una capa reticular. Y luego tiene ya la médula, que son estas celulitas que vemos acá. ¿Y por qué se caracteriza esta celulita? Miren ustedes acá, todos estos grupos de células, ¿no? Cromafines, ¿no? Cómo se reúnen estas formando unos grupitos de células de citoplasma amplio, claro, finamente granular y separado por unos espacios vasculares muy escasos y muy pequeños. Y todo esto tiene su nombrecito, estos nidos, ¿no? Estos son los que se conocen, ustedes van a conocerlo ahí como los nidos de selva len. Ah, esta, mira qué bonito se ve acá, una forma sólida, donde se ven todo este crecimiento de estas celulitas, ¿no? Cromafines, ¿no? Que van a disponerse en unos nidos o en unos grupos de células separados por un estroma muy fino, ¿no? Entonces aquí está formado por una proliferación de células cromafines dispuestas en nido. Acá lo tenemos, dispuestas en nidito. Y que estos nidos son lo que se llaman los nidos de selva len, delineados por una célula subtentacular separado por un delicado estroma fibrovascular. Estroma fibrovascular que vamos a encontrar. Las células son grandes, poligonales, no células son grandes, el citoplasma amplio, finamente granular. Y estos gránulos que se van a encontrar en el citoplasma son gránulos de catecolamina, ¿no? Ese es gránulo. Muy bien. Los núcleos a veces son grandes y a veces son núcleos, pueden ser redondos o ovoideos, y esto está separado por estos núcleos, la cromatina nuclear se vuelve media grumosita, como en granitos. A veces hay granitos oscuros y se mezclan con los claros, y eso es lo que se le denomina un núcleo en sal y pimienta, como se le denomina acá. Miren ustedes acá, son las células cromafines, ¿no? Dispuestas en nido, que son los nidos de selva len. Un citoplasma, este es un panorámico, también la corteza, tenemos la parte, la cápsula, esta es la corteza y toda esta es la parte tumoral o medular que corresponde a la lesión. Acá tenemos igual, ¿no? Esta proliferación de células cromafines, ¿no? De un citoplasma amplio, claro, ¿no? Y los núcleos, ¿no? Esto, mire acá, se ven unos puntitos. Estos puntitos son los gránulos de catecolamina que se van a encontrar en el citoplasma. Bien, esto es entonces lo que correspondería pues a estos tipos de lesiones, a estos tipos entonces, muy bien. Si hay alguna pregunta, si no, pasaríamos entonces a otras lesiones que como es el bocio, ¿no? Entonces vamos a ver entonces todo lo que es el bocio, ¿no? Bien, el bocio coloide, cuando nosotros hablamos de un bocio tumoral o hablamos de un bocio, estamos hablando pues de una lesión, de un crecimiento de la glándula tiroides. O sea, todo crecimiento de la glándula tiroides es considerado como un bocio. El término bocio se refiere al aumento anormal de la glándula tiroides, debido a que existe un factor que hace que el tiroides crezca más de lo normal. La presencia de un bocio no implica necesariamente que el tiroides no funcione bien. Generalmente, todos estos bocios, estos son bocios, pues, eh, eutiroideo. La funcionabilidad de la glándula tiroides es normal. Algunas veces de ellos se puede asociar a un hipotiroidismo, como también puede asociarse a un hipertiroidismo, ¿no? O sea, es más frecuente en mujeres
y debido igualmente a la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes y también al aumento de necesidades de yodo durante la gestación y a la exposición de estrógeno, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces estas eh, definiciones de bocios que de acuerdo se puede clasificar como bocio difuso o bocio nodular según su morfología, según la producción de hormonas, tóxico o no tóxico, y según su evolución, malignos o benignos. Ahora, esto de maligno no es que el bocio se malignice, no. Simplemente es que a veces, como hemos visto una imagen macroscópica, en la cual el bocio, en la cual esta lesión puede estar eh, asociada, ¿no? Puede estar asociada a un carcinoma, como lo hemos visto nosotros en el carcinoma medular, perdón, el carcinoma papilar de tiroides, puede estar asociada ahí estas lesiones, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno tiene que tener cierto tipo de cuidado cuando comenzamos a hablar de estas lesiones, ¿no? Bien, la manifestación clínica depende también del tamaño de la lesión, ¿no? Entonces, la mayor parte de los bocios son asintomáticos, la mayor parte. Pero a la exploración física que revela aumento del tamaño y de forma simétrica. El hipotiroidismo era asimétrico, ¿no? La enfermedad de Cushing, perdón, de Hashimoto. La mayoría son asintomáticos y eutiroideo, no son hipersensibles, generalmente es una lesión blanda, a diferencia también de lo que hemos visto en la tiroides de Hashimoto. La disnea puede ser, de acuerdo al tamaño, puede provocar también una compresión traqueal o puede también una compresión de vasos sanguíneos o una desviación inclusive de la tráquea, ¿no? Eso de acuerdo al tamaño y es lo que puede provocar una serie de alteraciones o sintomatología de tipo respiratorio e inclusive que puede estar asociada también al pasaje de los alimentos. Tenemos la morfología, entonces son multinodulares, asimétricos, son grandes, superficie nodular, ¿no? Superficie nodular, con abultamiento, multiformaciones externas que se van ahí. La superficie de corte, una superficie de corte muestra áreas que pueden ser quísticas, áreas que pueden ser sólidas, áreas que pueden ser a veces, sobre todo las quísticas, a veces con cero hemática, ¿no? Estas pueden ser. U otras simplemente puede ser con material medio parduzco o pardo rojizo que corresponde a material coloide, ¿no? Algunas veces cuando es un bocio puede presentar fibrosis, alinización y calcificación también. Entonces son diferentes tipos de presentaciones que en estas macroscópicamente se puede dar en estos tipos de lesiones. Miren ustedes acá qué es lo que caracteriza. Por eso actualmente se le llama como una hiperplasia folicular, ¿no? Eh, tiroidea, ¿no? De folículos tiroideos. Entonces, ¿por qué? Porque miren ustedes, hay gran aumento de los folículos tiroideos y muchos de ellos son grandes, medianos, e inclusive uno llega con una eh, ampliación, una ampliación del quiste, ¿no? Una ampliación del quiste. Entonces acá lleva toda esta lesión, ¿no? Toda esta cuestión. Muy bien. Todo esto, pues, esa será fácil. Esto lo que le he puesto fácil hiperplásica o fase coloide de acuerdo a la cantidad que esto, ¿no? Simplemente para que ustedes vean, pero de todo esto puede ser simplemente un resumen. En la fase hiperplásica, ¿qué dice? Folículo dilatado de tamaño variable con epitelio aplanado o hiperplásico, ¿no? O sea, hay un gran incremento de estos folículos tiroideos. Tapizado por células cilíndricas, ¿no? Y en los espacios quísticos, estas células cilíndricas se vuelven aplanadas. En la fase coloide, que todo esto generalmente está lleno de material coloide, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pueden poner ustedes simplemente? Es que del punto de vista clínico o del punto de vista microscópico se caracteriza por una gran proliferación o una hiperplasia de folículos tiroideos de diferentes tamaños.
algunos medianos, otros grandes, revestidos por epitelio cúbico. Y en los casos de la distensión quística o mayor distensión de los folículos tiroideos, este epitelio está revestido por un epitelio aplanado. Todos ellos están llenos de un material coloide. Algunas veces el crecimiento de un grupo de células con el crecimiento de otro grupo de células hace que quede en los espacios de estos crecimientos, de estas células hiperplásicas, pequeños focos de folículos tiroideos con características atróficas, ¿no? Eso es lo que hace que haya esta lesión. Muy bien. Esto tenemos acá un panorámico, entonces donde se demuestra todos estos tipos de lesiones, ¿no? Y algunas veces pueden quedar atrapados pequeños grupos de estas celulitas foliculares, ¿no? Con cambios atróficos. Aquí, para ver, miren ustedes, células cúbicas y acá células aplanadas, ¿no? Células aplanadas. Gran cantidad de material coloide. No le he hablado, porque en material coloide puede haber también estos macrófagos, ¿no? Puede haber macrófagos. Pero acá no estamos hablando a veces se le puede denominar algunas veces como bocio coloide con degeneración quística, ¿no? Puede darse también esto. Muy bien. Igual acá tenemos también para ver que efectivamente estos folículos tiroideos están revestidos por un epitelio cúbico con núcleo redondo central. Y en los casos donde hay mayor distensión, estas celulitas cúbicas pueden aplanarse, ¿no? De acuerdo a la distensión. Bien, eso es entonces lo correspondería a estos tipos de lesión. Ahora vamos a ver a la adenohipófisis o adenoma hipofisario. Bueno, esta es otra lesión también donde vamos a encontrar cierto tipo de alteraciones o cierto tipo de lesiones que puedan darnos manifestaciones diferentes, ¿no? El adenoma de hipófisis generalmente puede ser, a veces nosotros lo llamamos macroadenoma o lo llamamos microadenoma. Son los adenomas que generalmente van a crecer. Ustedes saben que en la glándula pituitaria o la glándula hipofisaria tiene dos lobos, un lobo anterior, adenohipófisis, y un lobo anterior, neurohipófisis. Que la neurohipófisis está en contacto, pues entonces, con el hipotálamo, ¿no? Ahora, que en esta hipófisis cumple el 80% de todas las funciones de tamaño, lo va a cumplir la adenohipófisis. En esta adenohipófisis, que en esta glandulita que solamente llega a medir 10 milímetros, aquí es donde crecen estos tipos de tumores. Y estos tipos de tumores, entonces, pueden ser cuando crecen menos de 10 milímetros, estos se llaman tumores intracelares o microadenomas. Pero cuando crecen más de 10 milímetros, entonces ya se llaman macroadenomas, ¿no? ¿No? Macroadenoma. Ahora, generalmente esto puede ser adenoma funcionante y los adenomas no funcionantes. Generalmente también los adenomas, los microadenomas son los adenomas funcionantes y los macroadenomas son adenomas no funcionantes, ¿no? Entonces, a veces estos macroadenomas crecen sobre la silla turca y sobre la silla turca que tenemos el quiasma óptico y la sintomatología varía de acuerdo al tamaño y crecimiento de esta lesión. Esta lesión, ¿no? Entonces aumenta de acuerdo si es intracelular o extracelular. Entonces son una superficie muchas veces de color parduzca o pardo rojiza con áreas de hemorragia y algunas veces puede tener de acuerdo al tamaño área de necrosis. Son lesión blanda, bien delimitadita, ¿no? Son lesiones blandas y bien delimitaditas. Eso es lo que es este tipo de lesiones. Muy bien. Este es un panorámico, miren ustedes acá, y todo esto corresponde, todo esto es el tamaño de la hipófisis. Área de hemorragia, y aquí tenemos estas células, ¿no? Estas celulitas que son un poquito claras que vemos ahí.
Bien, tenemos acá. ¿Y por qué se caracteriza desde el punto de vista, desde el punto de vista histológico? Está constituido por células poligonales, uniformes, dispuestas en láminas, cordones, ¿no? Con citoplasma que puede ser acidófilo, basófilo o cromófilo. Entonces, en otras palabras, esto está constituido por células poligonales. Son células monomorfas, ¿no? Porque todas son parecidas unas a las otras, poligonales, ¿no? Poligonales, de un citoplasma, de un núcleo, que puede ser núcleo redondo, ¿no? Un núcleo redondo u ovoideo. Y un citoplasma, el citoplasma se caracteriza porque esto puede tomar tres tipos de coloraciones. Un citoplasma que puede ser acidófilo, que puede ser cromófobo o puede ser anfófilo. Entonces, ¿no? Cromófobo, acidófilo o acidófilo, basófilo o cromófobo. Así es, perdón. Entonces, toda esta lesión. ¿Y por qué? Porque los acidófilos son los que van a captar mayor la coloración de eosina. Los basófilos mayor captan el citoplasma, mejor la coloración de la hematoxilina. Y los cromófobos son un color medio clarito, como vemos acá, ahí no va a captar esto. No va a captar este tipo de lesiones. Entonces esta lesión no va a captar, entonces no captan ni la hematoxilina ni capta la eosina. Entonces no captan esta coloración y se ven un color medio pálido, un color rosado pálido, ¿no? Bien claro. Ahora, desde el punto de vista clínico, ya hemos hablado también que esta lesión, desde el punto de vista clínico, entonces caracteriza, ¿por qué? Porque los adenomas, depende del cuadro clínico, depende del tipo de hormona que va a secretar. Siendo la de mayor frecuencia es el prolactinoma, o sea, siendo el adenoma productor de prolactina, es lo más frecuente, es lo más estos adenomas, ¿no? Productor de cromatina. ¿Y por qué? Y los otros menos frecuentes, el otro que le sigue es la adenoma, el hormona productor de células, hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estas lesiones, generalmente los adenomas, se caracterizan por producir un solo tipo de hormona. Y la hormona puede ser cualquiera, puede ser productor, un adenoma productor de prolactina, ACTH, productor de ACTH o productor de hormona de GH, o sea, cualquiera. Pero lo más común es la prolactina y es la hormona de crecimiento. Entonces el cuadro clínico está en relación al tipo de hormona que genere este adenoma, ¿no? Ese es el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Depende. ¿De qué depende? Del tipo de hormona que genere este adenoma, que puede ser por frecuencia el prolactino o generador de hormona de prolactina, y quien le sigue es el otro que es la hormona de crecimiento. Pero puede ser cualquiera, como puede ser hormona de producción de LSH, ACTH, LH, etcétera. Puede ser cualquiera de eso. Muy bien. Tenemos entonces acá, miren ustedes acá, entonces toda esta característica, área blanquecina, un citoplasma medio rojito, en todo esto. Y todas las celulitas son casi parecidas, son celulitas monótonas, por eso es un monomorfo, son una sábana o un manto de células que van a dar todo este tipo de coloración. Este es un panorámico donde vemos acá áreas de hemorragia, por un lado, ¿no? Áreas de hemorragia que se van a caracterizar estos tipos de lesiones. Igual, áreas blanquecinas con zonas hemorrágicas en este lado. Estas son las zonas que a veces nos llama la atención. Mira, algunas celulitas, en algunas un poquito rojitas, el otro son sangre, pero gran parte de ellas son cromófogas, ¿no? Gran parte de ellas. Entonces acá no ha captado. Entonces,
Esto pues entonces puede deberse pues a un macroadenoma de repente, ¿no? No lo sabemos. Muy bien, eso entonces sería y con eso concluiríamos con la práctica que nos faltaba. ¿Hay alguna pregunta?